opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Es lunes y es tiempo para opinar. Hoy hay muchos temas que tocar en esta cobertura especial de Mega Noticias TVC. Y bueno, de antemano le agradezco a mis compañeros que tengo el gusto de compartir esta mesa de trabajo. Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias. Eduardo Torreblanca Jax, analista financiero y económico y colaborador de Mega Noticias TVC. Juan María Naveja, analista internacional y también colaborador de Mega Noticias TVC. Saludos a todos. Y bueno, vámonos porque hay mucho que desmenuzar en esta mesa. El primero, evidentemente, tiene que ver con el tema de la pandemia, la forma en que ha ido trabajando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, y las confrontaciones que ha venido sosteniendo, por un lado con los empresarios, por el otro lado con los mismos gobernadores que, bueno, ya lo han amenazado con el tema del pacto fiscal. Cada quien toma sus decisiones como quiere. Hoy nada menos Jalisco y Michoacán toman la decisión de este aislamiento obligatorio. No se deciden, no sé si tengan miedo a decir vamos a entrarle a un toque de queda, pero por lo pronto es un aislamiento obligatorio. Todo esto ha generado mucha confusión. El tema de los datos, si las cifras son correctas, si no son correctas, si castigo a unos, si no castigo a otros. Vamos, hay tela y hay hilo de dónde cortar. Vámonos con todo eso, Raúl, adelante, ya que te veo tan animoso. No, ¿con qué quieres que empecemos, Paco? Juan María, ¿cómo estás, Eduardo? La verdad es que son cosas que hemos venido tocando. Es preocupante muchos de los temas que se están hablando porque estamos entrando a la fase de los contagios y lamentablemente estamos hablando de vida o muerte. Y eso me parece muy delicado, Paco. Me parece muy delicado que estemos con 1000 temas antes de esto, que estemos hablando de muchas cosas y que dejemos algo que es lo principal, que es precisamente salvar vidas en este momento. No creo que deba haber otra cosa más importante que el salvar vidas. Y como lo han hecho otros países, el distanciamiento social es la clave para esto. Y bueno, esto debería ser nuestro tema principal, desde luego, en esto, y debería ser la principal actividad del gobierno federal y de los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Pero en medio de todo esto nos estamos dando cuenta de muchas cosas, de una falta de liderazgo del gobierno federal para tomar el control de algo que es muy importante para los mexicanos. Ante esa ausencia de liderazgo, los gobiernos de los estados han empezado a mover y hacer lo que pueden o lo que creen que es lo correcto, muchas veces tomando como referencia lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud o lo que hicieron otros países, ¿sí? Y lamentablemente seguimos viendo muchas veces que hay dentro de todo este entorno mucha grilla también, hay politiquería, hay también intereses que no quedan claros, y si quieres le entramos ya en detalle a cada una de las cosas que vale la pena comentar para opinar aquí en Mega Noticias TVC. Así es. Un primer apunte, Juan María. Yo creo que el problema, sobre todo, compañeros, es que no hay estrategia. Y no hay estrategia porque tampoco existe un estadista detrás de todo esto. El presidente López Obrador ha sido más jefe de facción, jefe de partido, que ser un verdadero estadista ante lo que estamos enfrentando. Raúl, Lalo, Paco, no podemos perder de vista que lo que ocurrió en julio del año pasado, cuando el presidente López Obrador, en julio del 18, gana la elección, cambia radicalmente en enero de este año a partir de la presencia de una epidemia que se convierte en pandemia. Eso cambia radicalmente porque nosotros tuvimos que enfrentar una situación con un sistema de salud roto, quebrado, que en los 15, 16 meses de gobierno no ha sido rehabilitado, no fue mejorado en su presupuesto, sigue siendo un 4% del producto, un 4% del presupuesto destinado a la salud. Y por otro lado, ante una situación económica que ya venía mal desde antes y el año pasado sin crecimiento y que se agrava a lo que ha venido sucediendo el día de hoy. Todo esto indica
que hay una falta de estrategia desde la cabeza, en donde no hay un jefe de Estado que asuma el control de lo que tendría que ser una reunión, un acuerdo nacional en donde entraran gobernadores, empresarios. Hoy la carta con la que le responde Carlos Salazar a López Obrador es demoledora. El presidente pidiéndole al líder de los empresarios que les cobre impuestos a sus colegas y que le responde: señor, yo no soy ni cobrador ni tengo atribuciones. Eso pinta de cuerpo entero la falta de liderazgo, Paco, y como dice Raúl, hay mucha tela de dónde cortar. Eduardo Torreblanca. Bueno, poco podría yo agregar lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que la historia va a dejar en claro que no tuvimos un gobierno federal sensible al nivel de la gravedad de esta pandemia, que no supimos aprovechar las experiencias de otras naciones que antes cometieron aciertos y errores en esta circunstancia. No supimos sacar provecho ni de unas ni de otras. Subestimamos la experiencia mientras todos estaban confinándose con urgencia y con una evidente gravedad en voz de los dirigentes de gobierno o de Estado. Nosotros estábamos invitando a la población a que se abrazara, invitamos a la población a que saliera a las fondas, a que conviviera, que no iba a pasar nada, que tuviera una estampita a la mano, que lo protegiera del problema. Y bueno, el costo va a ser enorme. España hoy estimó en 13.5% la caída de su PIB en este año. Nosotros tendríamos que reconocer que la caída podría ser muy superior a esa cantidad de 13.5%. Bueno, eso vamos a entrarle al tema económico un poco más adelante. Raúl, querías comentar algo. Sí, mira, seguramente en el tema económico hay mucho que comentar, pero yo quisiera enfocar un poquito al tema especialmente del equipamiento y de los números. Finalmente, hoy encontramos muchas fórmulas, Paco, muchas fórmulas que hablan de esta perspectiva que vamos a tener, esta perspectiva que hay hacia adelante del número de contagios, el número de muertes que vamos a tener. Y hay unos que son muy conservadores, hay unos que son verdaderamente escandalosos. Sí, leía, por ejemplo, algo sobre el porcentaje, el 8% de mortalidad sobre los cerca de 75,000 casos que se espera al crecimiento que vamos hoy, al crecimiento de casos de coronavirus que vamos teniendo día con día y que aquí en Mega Noticias le estamos dando a conocer todos los días, y que tengamos lamentablemente un porcentaje del 8% de mortalidad. Estaríamos hablando de más de 6,000 personas que pierdan la vida en los próximos días. Es una tragedia para este país, es una tragedia que no se les pueda dar de alguna forma una atención adecuada a muchos. Sobre todo, ¿por qué insisto en esta parte, Paco? Porque nosotros tuvimos la ventaja geográfica de empezar mucho más tarde. La pandemia, como todos sabemos, se declaró el 31 de enero por parte de la Organización Mundial de la Salud. Ya se sabía que venía un problema grave. Algunos países el día 14 de marzo estaban ya con una alerta sanitaria, como España, por ejemplo, que la decretó precisamente en esa fecha, ya con confinamiento, y ve los resultados que han tenido, que han sido verdaderamente malos respecto al número de contagios y de fallecimientos. Y en México, como ya lo refería Eduardo, pues la verdad es que nos hemos tardado. Los secretarios de salud, por el de Jalisco, por ejemplo, mostraba el fin de semana en un video, ¿sí?, del material que está recibiendo el equipo de salud, la primera fila, los que van a hacer frente, los que van a atender a los ciudadanos, ¿sí?, con estos batitas que parecen, híjole, filipinas transparentes, delgaditas, los guantes que muestra el secretario. Dice, a ver, esas cosas, eso debimos habernos preparado cuando empezaba el tema, ¿sí? Hoy estamos pidiéndole a Estados Unidos, a China, que nos ayuden, que nos manden producto. Qué bueno que tenemos buena amistad con estos países para que nos llegue, pero cuando ayer se dice que en la Ciudad de México ya hay pocas camas
que quedaban 77 disponibles. Ya aclaró la señora Sheinbaum que, bueno, está ocupado el 20 y tantos % de las camas, pero eso sería grave, que no tengamos la capacidad para atender a todos los que nos vamos a enfermar y que muchos quizás necesitemos. Y no la vamos a tener. Exacto, que haya camas, que haya respiradores, que haya ventiladores y todo lo necesario. Por eso me parece que no es el tiempo ahora de exigir cuentas a los políticos. Me parece llegará su momento, pero hoy quisiéramos ver a todo el gobierno con todos los recursos necesarios para poder ayudar y equipar los hospitales necesarios. Va a ser un verdadero problema el que se nos viene encima si no se dedica todos los recursos necesarios para eso. Y lo estamos viendo. Hoy en la mañanera vimos otra vez el avance de Dos Bocas. Nos pasan otra vez el video de cómo va el aeropuerto de Santa Lucía. A ver, son obras prioritarias para el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero la pregunta es, ¿esto el momento? Y ya no tocaste el tema del estadio de béisbol, ¿eh? A ver, es que absurdo. También fue tema esta mañana. Claro. No, que van a ser dos estadios de béisbol. A ver, yo creo que las prioridades andamos mal. Podemos tener diversidad de ideologías. Puedo entender que el presidente tiene su propia ideología y su visión de los 60s o de los 70s. Es claro. Pero en esta situación, Paco, se puede llevar a muchos mexicanos entre las patas. Y no solamente en su cuestión económica. Se puede llevar, lamentablemente, a muchos mexicanos que pudieran haber recibido una buena atención y que a lo mejor no la van a recibir. No me quiero adelantar, pero así lo veo. Pero fíjate, Raúl, si nos quedáramos en esa cifra de 6,000 muertos, es muchísimo para un país que tiene de promedio de edad 28 años, un país joven. No estamos hablando de un país como los europeos, en donde la cantidad de personas de la tercera edad dan pie para una mayor mortandad, como está ocurriendo en Japón. México, además de lo que ya decías, de que llegó tarde, afortunadamente todo esto, debió ser una ventaja. Sin embargo, en febrero estábamos mandando a China los insumos que se iban a necesitar. No era algo que no se supiera. Sabíamos que tarde que temprano le iba a llegar a México. Ahora ha habido necesidad de eso. Y la falta de estrategia se siente en todos los ámbitos. Miren, ha sido muy elogiado Hugo López-Gatell, el vocero. Yo les puedo decir que sí es un hombre articulado, pero no fue un hombre preparado para ser vocero. Confunde lo político con lo técnico. Un vocero, cuando se enfrenta a una pandemia, tiene que ser celosamente técnico. Tiene que ser un científico apegado a los datos, no riguroso. A la controversia. Váyanse ustedes al caso del modelo Centinela. Lo explicó un mes después, cuando le estaba llegando el agua a los aparejos, y que entonces tuvo que decir, no, es que nosotros estamos midiendo las cosas de manera diferente. Y si vamos revisando cada una de las áreas, el Consejo Nacional de Seguridad, que está asentado en la Constitución y que iba a sacar el Código de Bioética, se convocó hace menos de un mes. O sea, todo vamos tarde, en todo vamos a tener un pago por no haber asumido con la oportunidad que correspondía enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Sí, Paco. Bueno, rápidamente. La factura que vamos a pagar va a ser muy alta y la historia lo va a dejar consignado. Así es. Y rápidamente me gustaría, antes de entrar al tema económico, que es también muy grande y después de lo que pasó hoy todavía más, nada más me gustaría darle una pasada a lo que yo considero que es el trato diferenciado. Bueno, ya lo han descrito también los compañeros periodistas, columnistas, el trato diferenciado. Me refiero, en primera instancia, con el tema de los empresarios, a unos los apapacha, a otros olímpicamente los amenaza diciendo, a ver, ¿no vas a apoyarme? Bueno, ahí tengo por ahí 15 que me deben 150,000 millones de pesos, y los voy a acusar con el SAT. Y por el otro lado, el tema de los medios de comunicación. A unos los ventila todos los días, no quiero decir nombres, sí, de ninguno, pero los ventila como conservadores, como sus opositores, como sus adversarios, y a otros que cometen errores, fallas garrafales,
A unos les manda un apercibimiento y a otros les pide que no los crucifiquen, que tuvieron un error, pero no es para tanto. A ver, ¿cómo ver esa diferencia, Raúl? A los amigos justicia, ¿no? Sí, Así a es. los enemigos justicia y a los amigos justicia y gracia. Tanto que le encantan los refranes al señor presidente, la verdad es lo que aplica. O sea, este caso que ya has comentado ampliamente, el caso de Javier Alatorre, el grupo Salinas, de esta relación, esto que de alguna forma ha sido muy ventilado, muy comentado. A ver, sí, a ver, este caso es muy evidente con los otros casos que ya se han visto, ¿no? Para algunos le dedica el presidente horas, minutos, horas completas de la mañanera a criticar a los conservadores, atacar luego con sus Lord Molécula, ¿verdad? Y todo este grupo de personajes que se prestan de alguna forma a hacer, pues a darle la oportunidad al presidente de esto, de hacer este show mañanero. Y hoy leía en alguna columna, no recuerdo en cuál, pero yo coincido con eso, en que muchas veces la mañanera fue una herramienta que sirvió y que identificó y que rompió muchos paradigmas de la comunicación del gobierno, pero hoy muchas veces se pasan minutos, horas que no aportan, que no dan nada, que es simplemente, pareciera que es precisamente un asunto de doctrina, de poder estar señalando, repetir muchas veces mentiras incluso para que se puedan quedar en el inconsciente de mucha gente que los ve. Lamentablemente la mañanera es una herramienta de comunicación, debería ser una herramienta de comunicación innovadora que trajo el presidente en esta ocasión. La verdad es que a veces se pasa con muchas cosas completamente intrascendentes y fuera de los mensajes que requiere nuestro país. Así lo considero. Pienso, por lo que veo muchas veces en este debate de las redes sociales, bueno, que hay muchas personas pues que están de acuerdo con él, hay personas que no están de acuerdo con él, pero este trato desigual que tú has marcado claramente me parece que es fundamental. El tema de los empresarios, si no maltrato, ese desinterés a uno de los temas que me parece fundamentales. Y hoy, si quieres, más adelante comentamos la columna del señor Ursúa, el exsecretario de Hacienda, que habla precisamente de esto. Así es. Vamos en un momento más. Juan María. Pero fíjate, Paco, a lo que está diciendo Raúl hay que abundar. Ha sido un instrumento muy valioso lo que ha hecho Luis Estrada y su empresa Spin en el momento en que nos dice que el presidente ha pronunciado cerca de 18,000 mentiras o medias verdades en lo que va de su gobierno. Más de 300 mañaneras. ¿Sabes lo que significa en tiempo, en dinero? 2 horas diarias durante todo ese tiempo, en poco más de 500 días de gobierno. Para un país como México, la pérdida que significa que el Ejecutivo de la Nación se esté dedicando particularmente para alocuciones que son verdaderamente preocupantes. A mí me parece que lo que ocurrió entre viernes y hoy es para levantar la ceja por lo menos. ¿Por qué? Porque una semana antes, Raúl, Lalo, Paco, todos nos dimos cuenta de que Proceso publicó la licitación que de manera directa se le adjudicó a Grupo Salinas por 1,000 millones de pesos para diferentes protecciones de la Secretaría de Educación Pública vía Seguros Azteca. Luego que sea toda esta crítica, se produce la crítica de gobernadores, el de Jalisco y el de Baja California, el choque contra Hugo López-Gatell por la forma en que trató de evidenciar a Guadalajara y a Tijuana. Y luego vemos ya el fin de semana este choque en el que nadie nos podemos creer qué es lo que se dijo, porque el presidente terminó de arruinarlo, ¿no? El trato que le da a Javier Alatorre ya lo hubiera querido cualquiera de los columnistas a los cuales se ha referido el presidente de manera despectiva. La verdad es que todo esto es preocupante porque estamos hablando de un tema que sí es libertad de expresión, y mientras el presidente dice que hay plena libertad, no es verdad. Hay un trato, como dice Raúl, preferencial para algunos medios y para algunos periodistas. Y la verdad, no nos tragamos lo que pasó el fin de semana. Comentario, mi querido Lalo. Mira, lo que está pasando en el país es particularmente grave.
todavía no entramos a la parte más fuerte de esta pandemia en nuestro país y no sabemos a ciencia cierta el costo económico que va a representar para México. Lo que sí es cierto es que quedará en evidencia un gobierno que subestimó la problemática, que no quiso actuar de manera congruente con la importancia del evento, que no fue capaz de convocar a las fuerzas nacionales para hacer un frente único, que no fue capaz de invitar a los actores sociales y económicos para hacer frente de manera conjunta y asumir de manera equitativa los costos. Y esto va a tener un costo no solamente político, sino va a tener un costo muy importante en vidas humanas que no podremos olvidar, ¿no? Y como bien lo dice Raúl, no es el momento de fincar culpas, es el momento de cerrar filas los ciudadanos y hacer frente del lado de quienes están arriesgando su vida para propiciar que otros reobtengan la salud. Es el momento de apoyar a los hospitales, de apoyar a los médicos, a las enfermeras, y ya llegará el momento en que revisemos cuentas y entonces asumamos los compromisos de culpar y de castigar a quienes no actuaron a la altura de las circunstancias, Paco. Y yo espero, y se los digo con toda honestidad, que los cuatro estemos equivocados y que lo que se está haciendo se esté haciendo bien, y dentro de 2 o 3 meses diga, qué equivocado estaba, y ofrecer, en mi caso personal, ofrecer una disculpa, decir, estaba yo fallado. Difícil, Paco, es muy difícil porque sí, entonces sí, el mundo está equivocado. Si fuéramos nosotros cuatro, pues hasta nos disculpamos, nada me daría más gusto que estar equivocado. Pero cuando tú tienes calificadoras, cuando tienes Organización Mundial de la Salud, a todo el mundo advirtiendo lo que está pasando en México, no creo que todos estemos equivocados. Así es, así lo decía yo este fin de semana en mis 100 palabras. No todo el mundo puede estar equivocado y sería, vamos, imagínate que todos los organismos internacionales, las calificadoras, los financieros, todo el mundo estuviera diciendo que lo están diciendo lo mismo y que estuviéramos en un error. Pero bueno, justamente para no hablar de un error, es que hoy es terrible el día, ¿eh? Si ya nos lo habías, de alguna manera, Eduardo Torreblanca, sentenciado desde el sábado, lo de hoy, bueno, que el barril de petróleo, que es el insignia en el mundo, que es el West Texas Intermediate, esté en números negativos, en venta en números negativos, van y ya prácticamente te regalan el barril porque nadie lo quiere. Y eso ha generado evidentemente la caída del peso frente al dólar, evidentemente la caída de la mezcla mexicana, la caída de las bolsas. ¿Cómo pinta todo esto, Eduardo Torreblanca? Pues pinta muy mal. Fíjate que por ocasión primera en lo que va la historia de la comercialización del petróleo, presentó hoy en el mercado de futuros signos negativos. ¿Qué significa esto? Que si tú querías comprar para finales de mayo un barril de petróleo, en lugar de que tú tuvieras que dar dinero, tendrías que recibir dinero, es decir, estaba a menos $13.6 la unidad, menos $13.6 el barril. Esto implicaría que al hacer tú la compra entre comillas, tendrías que recibir $13.6 por cada barril que compraras, porque el problema no es tener el barril, el problema es dónde carambas vas a poner el barril, dónde lo vas a almacenar, porque resulta que en Estados Unidos los niveles de ocupación están al 100% de las bóvedas que reciben y guardan el petróleo. O sea, tú lo compras, lo tienes que procesar de inmediato porque no hay dónde almacenarlo. Por eso se dio este fenómeno hoy en futuros, y les puedo decir que a las 5:30 de la mañana de este día lunes estaba a menos de $2 barril, y a la 1:30, 1:45 de la tarde estaba a menos $13.6 la unidad. Esto nunca antes había sucedido, porque no hay dónde almacenar el petróleo, y esa circunstancia, a reserva de que se mejore, exige que el gobierno mexicano cerrara las válvulas, porque ahora sí nos sale más caro que las albóndigas materialmente, es decir, nos sale más caro producir petróleo que dejar cerradas las válvulas y no producir nada. ¿Sabes a cómo están las cosas? Mejor compro petróleo en Estados Unidos y lo manda a Deer Park en Estados Unidos, en propio Estados Unidos, para que ahí se procese y me procesen gasolina, en lugar de yo estarlo extrayendo
mandarlo a Deer Park a que lo refinen, porque me va a salir esa gasolina carísima. Cierro las válvulas, compro en Estados Unidos, mando a procesar en Estados Unidos y me sale más barata la gasolina. Oye, ¿cómo estarán las cosas, Eduardo, que son 6:43 de la tarde, cuando a las 6 de la tarde Pemex da a conocer siempre el costo del barril de la mezcla mexicana, y en este momento nada, no lo han dado a conocer? Pues si están esos camotes, porque si esa operación, ¿cómo le vamos a hacer? Porque nunca había habido un menos tantos por ciento. O sea, la mezcla mexicana está abajo del West Texas. O sea que, en teoría, México debería estar regalando también el petróleo, pagando para que le compren el petróleo. Es absurdo. Son esos absurdos que se presentan en la vida. Y mira, qué rica vida hemos tenido, en el caso de México, 2 terremotos, una pandemia y una guerra del petróleo que lleva a valores negativos cada barril de 159 litros, ¿no? No digamos que no fue rica nuestra experiencia periodística. Nuestra experiencia generacional. Oye, Eduardo, pero déjame preguntarle, digo, porque Eduardo es el experto en ese tema. A ver, es la primera vez que oigo que el petróleo cueste menos $3, lo que estabas comentando. No recuerdo caídas drásticas del precio del petróleo en algunas otras épocas de los últimos años, pero no recuerdo esto. Entonces, tú dices, es que es mejor cerrarle la llave y mejor no sacar nada de petróleo en este momento. ¿Esto sería mejor? O sea, ¿realmente en la práctica pudiera ocurrir? Porque esto va a pasar. O sea, sí. Sí, Raúl, y es muy interesante tu pregunta, y seguramente será una pregunta muy, muy frecuente entre los amigos televidentes. Pues mira, si el petróleo está casi a precio de regalo, a precio de locura, diría, entonces, ¿sabes? Cierras la llave, porque a ti extraerlo del subsuelo te sale en promedio de $14, pero después vienen asociadas una serie de gastos incluidos en el precio final de la mezcla. Quiere decir que la sacas y de ahí la tienes que poner en algunas pipas, después la tienes que llevar a algún lado a guardar, y todo ese asunto acaba convirtiendo el barril de petróleo promedio cerca de los $20. Si está en el futuro a menos $13 barril, pues o vamos a suponer que está a $5, a $10, a $12, te sale más caro sacarlo que mantener la llave cerrada. Pues ¿para qué diablos le haces al mago? No es el momento de vender, pues es el momento de cerrar la llave y mejor comprar las ofertas que hay en Texas, ¿no? Donde el petróleo está baratísimo, lo compras ahí, y ¿para qué malgastas el petróleo que tienes almacenado, no? A lo mejor, ¿sabes lo que debes de hacer? Comprar 300,000 barriles diarios para pagar a Estados Unidos algo que él nunca trajo de su subsuelo, porque con esos negociazos que hace este gobierno, resulta que le vas a tener que pagar a Estados Unidos 300,000 barriles diarios, cuando él en realidad nunca extrajo un solo barril del subsuelo. Particularmente, Raúl, a lo que decías, mira, hay pozos que ya están muy explotados, están sobreexplotados, por eso sale ya muy caro extraer el petróleo. Esos pozos sí convendría cerrarlos, convendría dejarlos en paz para no estar incurriendo en un sobregasto. La extracción está siendo muy cara para los países productores de petróleo, para los países extractores de petróleo. Pero vamos a algunos datos, a lo que decía Lalo, estamos hablando de los precios a futuro de mayo, pero si nos vamos a los de junio, que se supone podría haber un mejor panorama abatiéndose el COVID-19, pero de todas maneras los contratos están siendo de $20. Y me parece también muy preocupante que hoy la Secretaría de Hacienda, cuando una legisladora del PRI le solicitó información a Hacienda de la cantidad de los barriles que fueron asegurados en precio de $49, y resulta que Hacienda reservó por 5 años las cifras. Y Lalo, tú sabes que siempre los gobiernos nos daban a conocer por cuánto eran los barriles asegurados, por cuánto eran las garantías que se estaban firmando para poder conservar el precio del petróleo. El precio del petróleo en el presupuesto estaba a $39 y no sabemos realmente qué cantidad de petróleo tendremos para fines de año como protección, y que será el recurso que se supone que podría tener cierta tranquilidad en materia de regreso de
dinero por concepto de petróleo. Sí. $49, corrijo, $49, y no sabemos si se compraron coberturas en la Secretaría de Hacienda o en Petróleos Mexicanos. No sabemos a ciencia cierta cuál fue la magnitud de las coberturas y a qué precio. Ahora, déjenme, tocando este mismo tema económico, ya dejamos este tema del petróleo, que es escabroso, y más con lo que nos acaban de dar a conocer y el precio, en terrible. Fin. Hay otro tema que confluye en el tema económico, es este acuerdo nacional que simple y sencillamente no se da, y tengo mis dudas si se vaya a dar. Ahora Coparmex da a conocer en un desplegado el hecho de solicitar estos sueldos solidarios en los que intervendría el gobierno, los patrones y los trabajadores para conformar el pago de salarios. 50% el gobierno, otro 50% los patrones, y es una situación ahí complicada porque el presidente no va a dar su brazo a torcer, no le va a entrar, ese es mi punto de vista, espero equivocarme, pero no le va a entrar al acuerdo nacional. ¿Qué sigue? ¿Qué opciones hay para un país que está caminando a una situación económica muy complicada? Raúl. Muy complicada. Ahí déjame referirme a eso. A ver, tú acabas de mencionar la importancia que no todos, la mayoría de las personas, o por lo menos de un sector que somos empleados o somos comerciantes o somos pequeños industriales, estamos claros de la importancia de mantener la planta productiva. Y hoy, precisamente, el exsecretario de Hacienda, y lo digo haciendo referencia a Carlos Ursúa, porque entiendo que pues, él era un hombre muy cercano al presidente López Obrador, un conocedor, un técnico que diseñó la estructura, entiendo, económica del país. Y hoy en su artículo del periódico Universal, dice, el gobierno no tiene ni idea y está pasmado con lo que está ocurriendo. Hacienda no quiere enfrentar de manera realista la situación. Fíjate lo que dice Carlos Ursúa: el desempleo será de proporciones mayúsculas. Sí, llevamos ya solamente en estos primeros días de la crisis más de 500,000 mexicanos que perdieron su empleo, y se calcula que si esto se prolonga como ha venido sucediendo, podría ser de millón y medio de personas que se quedan sin ingreso, sin trabajo. Esto lo dice precisamente Ursúa, y dice: los empleos en el sector formal deben de ser defendidos y a capa y espada, dice el exfuncionario. Y finalmente propone lo que se ha estado pidiendo, lo que han hecho otros países: exenciones temporales del pago del Seguro Social, del Infonavit, del Afore. Esto para permitir que la planta laboral sea lo menos impactada por esta crisis. Pero dice, pues están pasmados y no saben qué hacer. Esto dice Ursúa. Y, perdón. No, fíjate, Raúl, a la parte de lo que está diciendo Ursúa, que era el hombre cercano de los dineros del presidente de la República, nos refleja que las decisiones son de un solo hombre. La semana pasada, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, quien estaba llamado a ser por lo menos subsecretario de Hacienda, hace un análisis muy parecido a lo que se ha venido sugiriendo del exterior para poder salir adelante. Hay algunos puntos en los cuales sí no está tan de acuerdo con lo que los empresarios han venido diciendo, pero este análisis que publica la revista Nexos, y en el cual Gerardo Esquivel está haciendo un análisis de la problemática económica, nos habla de que incluso la gente que en un momento dado fue muy cercana a López Obrador advierte que no hay un programa contracíclico, y en eso Lalo tendrá muchos más elementos que yo para poder detallar lo que significaría un programa contracíclico para afrontar el problema de desempleo, el problema que estamos teniendo de falta de crecimiento y otras consecuencias que ya están advirtiendo organismos desde el Fondo Monetario Internacional, que nos pone un decrecimiento del menos 6%, hasta Bank of America, que nos pone un decrecimiento del 8%. Bajo este panorama, este tipo de personalidades, Ursúa y Gerardo Esquivel, quien además es el esposo de la secretaria de Economía,
O sea, es gente cercana que nos evidencia que el presidente no escucha a nadie. Así es. Último comentario, Eduardo Torreblanca, 40 segundos. Y bueno, ya se nos fue, mi querido Lalo. Se nos fue bueno, pero a ver, déjenme entrar a otro tema en lo que tratamos de recuperar a Eduardo Torreblanca, esto de la tecnología, nomás no. Pero bueno, a ver, en este entorno, mencionabas Raúl, esta parte del número de desempleados. Y déjenme ir a otro terreno, porque finalmente el número de desempleados nos pone en una situación complicada, incluso de ingobernabilidad, ¿sí? De inseguridad, de violencia. Y hoy en el Senado de la República, contra todos los pronósticos, mi querido Juan María Naveja, lo platicamos hace un rato, contra todos los pronósticos aprueban la ley de amnistía, ¿sí? Se va a amnistiar a muchos internos de los reclusorios y cárceles mexicanas para evitar, en principio dijeron, para evitar contagios masivos. Pero la realidad es que ya esta ley la venían trabajando, fue aprobada en la Cámara de Diputados desde el año pasado. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esta situación para México? Un México hoy amenazado en muchos sentidos, Raúl. Mira, hay que tomar medidas. Yo creo que el tomar medidas en todos los lugares donde haya confinamiento de personas, habría que hacerlo. Lo que no estoy seguro es cuál es el alcance de esta ley de amnistía que los senadores acaban de aprobar. Se hablaba de 400 presos de más de 60 años que podrían ser beneficiados con este tipo de modificaciones a la ley. Sí, a mí me gustaría que nos pudieran definir, bueno, de estos 400 presos de más de 60 años que podrían alcanzar esta libertad bajo esta modalidad, bueno, ¿qué tipo de delitos cometieron? ¿Sí? ¿Cuál es exactamente el alcance de la amnistía? O sea, me parece que las leyes de amnistías en otras naciones han tenido siempre el alcance de liberar, no sé, detenidos o personas que están sentenciadas por temas de carácter político. En México, seguramente dentro de esa ley de amnistía que ya se veía cocinando desde antes, porque fue un ofrecimiento del presidente López Obrador desde campaña, era precisamente, por ejemplo, los delincuentes de delitos menores, ¿sí? Que no son graves, que no hubo arma de fuego, que no hubo homicidios, y que a lo mejor era venta de drogas y cosas de este tipo que podrían ser menor. Sí me gustaría conocer el alcance. Sí vi que ya los senadores la habían aprobado, habían dicho la oposición que no se presentarían, sin embargo, bueno, finalmente alcanza la aprobación de la ley y habrá que leer las letras chiquitas exactamente el alcance de esta ley, Paco. No, y por las letras grandotas también, Paco, Raúl, las letras grandotas también nos reflejan qué es lo que se establece. Fue 68 votos a favor, 14 en contra, y lo preocupante en este tema es que la ley de amnistía va a permitir libertad, fíjense ustedes, acusados de narcotráfico, aborto, que realmente no hay casos de aborto en el ámbito federal, sedición y robo simple, que sean primodelincuentes y de grupos vulnerables. ¿Quién va a determinar todo esto a lo cual nos estamos enfrentando? La verdad es que sí, como dice Raúl, esta fue una promesa de campaña del presidente y que podría pasar como algo muy importante, porque ciertamente hay miles de personas que están presas de manera injusta o porque no tienen defensa, porque no tienen dinero. Pero estamos en una situación atípica, completamente diferente, y tú vas a liberar a gente que está ya viciada, por así decirlo, y lo siento, se oye feo lo que estoy diciendo, pero en este momento no necesitamos más candidatos al crimen en las calles y bajo las circunstancias en que tiene el país. No es saludable. Si ya no se hizo en los 2 meses anteriores, ¿cómo hacerlo cuando ya estamos en la fase 3 de la pandemia? No tiene ningún sentido haber dado este paso en este momento. La verdad es que aunque se oiga de una manera muy cruda, no era el momento para tomar esa decisión y los legisladores siguen complaciendo al presidente de la República. Hoy replicaron lo que sucedió cuando pusieron a una presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos a modo y del gusto del presidente de la República. Bueno, bástese decir, y ya por último nada más para comentar, fue realizada en una sesión, ¿sí?,
presencial, cuando está prohibido más de 50 personas. Imagínense, ¿sí? Hay muchos otros temas importantes que decidir. No, pero pues teníamos que decidir la ley de amnistía, que no podía esperar un minuto más. Así las cosas, coincido con lo que dices, Juan María. Pues, ¿qué horas son? Las que quieras. Muy bien, pues hasta aquí nos quieras. quedamos para opinar. Por supuesto que agradezco a mis compañeros, Eduardo Torreblanca, que ya no lo logramos conectar, a Raúl Frías Lucio y Juan María Naveja. Muchísimas gracias, pero sobre todo usted que nos permite entrar y dejarle nuestras opiniones y que usted se quede con la mejor decisión. Le recuerdo, por supuesto, que se queda ahora con los Memerables y continuamos en este